Métete abajo, güey. Métete abajo, güey. Vente, cabrón. Son balazos muy cerca de una gasolinería allá en Hidalgo. Hombres armados con elementos de la policía, con elementos de la Guardia Nacional. Esto en Cozautla, allá en Hidalgo. Y pasó igual en Veracruz y pasa con el Caballo Blanco, por ejemplo, hace poco, cuando incendiaron este antro Table Dance. Estuvieron en la torre, mataron gente adentro, ¿no? Por ejemplo. Pero espérame, o sea, el fin de semana, 7 encobijados, ahí en distintos lugares, en Guanajuato, y una masacre que se da en Oaxaca. A ver, esto es de todos los días, y va más allá del asunto de política o politiquería, de si alguien saludó a no sé quién, o de si hubo un narcoestado, o que García Luna. No, se acaba un poco la politiquería cuando estás en medio de una balacera, cuando te toca la metralla, cuando te toca que esa metralla te arrebate a quien amas. ¿Es un narcoestado? En muchos estados sí, en muchos territorios parece que sí. Salvador Mejía, buen día. Mi querido Luis, muy buenos días al auditorio. Pues caray Luis, el presidente Andrés Manuel López Obrador, creo que ya nos tiene acostumbrados a estas declaraciones que no necesariamente pueden ser sostenidas, Luis, con datos. Nos tiene ya acostumbrados a declaraciones que rayan en el absurdo y que en el peor de los casos terminan por caer en la mentira o en esas afirmaciones no verdaderas, como las llaman los expertos en comunicación. Sin embargo, Luis, durante su conferencia mañanera de ayer, el presidente señaló, como ya lo dijiste, que debido a la protección que presuntamente Genaro García Luna dio al cártel de Sinaloa durante su gestión como el todopoderoso secretario de Seguridad Pública durante el sexenio del expresidente Calderón, pues se puede hablar de que en México hubo un narcoestado. Hubo, ya lo dijiste, mágicamente ese escenario desapareció por decretazo. El presidente Luis sentenció que se llegó a hablar de un narcoestado y aunque en ese momento él en lo personal no creía que eso fuese correcto, como consecuencia de la detención de don Genaro y de las acusaciones contra algunos de sus más allegados, pues dice que ya cambió de opinión y que ahora sí se puede decir que durante el gobierno del expresidente Calderón sí existió un narcoestado. Y el presidente Luis sustenta este dicho en el entendido que quienes tenían a su cargo el combate a la delincuencia organizada estaban al servicio de la delincuencia organizada misma, en el entendido de que quienes mandaban eran los cárteles y que eran ellos mismos quienes decidían a quién se perseguía y a quién se protegía. Y Luis, auditorio, aunque esto estuvo un poquito rebuscado, pero el presidente dijo algo pero muy importante. Debe de quedar perfectamente clara la línea que divide a las autoridades de los delincuentes. Y yo no podría estar más de acuerdo con ello, Luis. Es una necesidad básica, tuya, mía, es una necesidad del auditorio de todas las personas que habitan en este país, el saber si un policía nos va a secuestrar o nos va a salvar la vida. Y el presidente concluyó, Luis, esa mañanera sentenciando que el todavía secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, tiene instrucciones de que no se va a permitir que trabaje en su administración nadie que haya chambeado durante la era de García Luna. Y sin embargo, con esto, pues el presidente está criminalizando a todas esas mujeres y hombres, gente joven que se formó en la Policía Federal solamente por el hecho de que esta fue creada y dirigida por don Genaro. Pero bueno, si a esas vamos, Luis, entonces también sería padre que el presidente prohibiera la contratación de personas que hubiesen trabajado durante la era del Partido Revolucionario Institucional durante los 70s, 80s y 90s. Por supuesto que esto poco le va a preocupar a los renacidos como Manuel Bartlett. Pero ¿tiene o no, Luis, la razón el presidente Andrés Manuel López Obrador? A ver, ¿estamos en un narcoestado? ¿Estuvimos en un narcoestado? ¿O no estamos, Luis? No, te lo pregunto porque yo recuerdo en el sexenio de Calderón nos tocó platicar de muchos temas, Salvador, y hablábamos de lo que no quería decirle así Calderón, coches bomba. Exactamente. Por ejemplo. Más allá del baño de sangre Ajá. en el cual nos vimos involucrados durante la administración de Calderón, fue durante su mandato cuando se normalizaron los macabros espectáculos a cargo de la delincuencia, cuando tuvimos 3 de los casos más sonados por terrorismo en México, el famoso, ya lo dijiste,
coche bomba de Ciudad Juárez, que hubo una orden expresa de no llamarle, sino artefacto explosivo. Por Dios, fue un coche bomba. El famoso granadazo de Morelia, los casos de Monterrey, que también los mencionaste. Y es necesario, Luis, recordar que no existe una definición de narcoestado, y que este es un concepto, esta es una definición de carácter político-económico que vamos a aplicar cuando las instituciones del Estado se encuentran íntimamente relacionadas, Luis, con el fenómeno del narcotráfico. Esto ocurre cuando los principales líderes políticos o funcionarios públicos de alto perfil ejercen sus funciones en favor de un grupo delictivo, de un cártel, con el fin de obtener algún tipo de beneficio. Y para que la audiencia tenga un contexto, en su momento Colombia fue considerado como un narcoestado, y hoy por hoy Guinea-Bissau, Kosovo y Afganistán están considerados como narcoestados. Pero, Luis, es oportuno preguntarse si el hecho de que el entonces secretario de Seguridad Pública, de Felipe Calderón, y parte de su primer círculo, estuvieron presuntamente vinculados a cierto cártel. Y esto nos llevaría, si es que es así, si es que toda la estructura de seguridad pública, que le reportaba al presidente, al expresidente Calderón, estaban todos en la misma línea, entonces tal vez, y solo tal vez, sí podremos señalar que México, durante el sexenio de Calderón, fue un narcoestado. Tal vez también tenemos que voltear, Luis, hacia la discusión de que si esto se clasificó o no por toda la pérdida del control del Estado en zonas como Michoacán o Tamaulipas. Luis, ¿quién en su sano juicio puede negar que durante la presidencia de Calderón técnicamente fue imposible parar un baño de sangre? ¿Quién puede negar las matanzas de inmigrantes, la aniquilación de poblaciones en el norte? Luis, las matanzas de los Zetas en Pachuca, en Hidalgo, para quitarle sus propiedades a las personas, teniendo un notario al lado. Luis, el riesgo... Y que eso, por desgracia, Salvador, no se detuvo con Peña Nieto, que también tuvo un narcoestado en muchos aspectos, y tampoco se ha detenido con el presidente López Obrador. O sea, no es un asunto donde pasó. El riesgo de que la delincuencia penetre las estructuras gubernamentales es tan real y es tan presente como la foto del entonces candidato Andrés Manuel con los Abarca, vinculados con la desaparición de los 43, o como la de todos los candidatos de Morena que han sido señalados, Luis, por tener vínculos con el crimen organizado. Hay por ahí una lista de un reportaje de la revista Expansión, una nota muy buena: candidatos de Morena entre nexos del narco y huachicoleros. Y ahí viene el listado de personas que en su momento fueron candidatos y fueron de Morena y fueron señalados por estar vinculados a la delincuencia. Bueno. Pero, Luis, tal vez, y solo tal vez, podremos llegar a una conclusión cuando Genaro García Luna comience a declarar lo que tenga que declarar en su favor en Estados Unidos y señale que el expresidente Calderón estaba al tanto de todo. Y entonces sí, no va a haber de otra. Tendremos que aceptar que su presidencia fue un narcoestado. Y también, Luis, ya el tiempo dirá en qué carpeta debemos de colocar a la liberación de Ovidio Guzmán. El presidente debe de ser muy cuidadoso, porque lo que está señalando se le puede regresar algún día, Luis. Salvador Mejía, siempre un gustazo saludarte y escucharte. Te seguimos en tus redes. ¿Cuáles son? Mi querido Luis, me encuentran como @ESMejía. Y estoy a la orden, querido Luis. Mil gracias, es Salvador Mejía.